Muy buenas tardes a todos. En este día sábado 19 de marzo de 2022. Este video no va a ser grabado, perdón, no va a ser en vivo, sino que está siendo grabado. De ahí lo tengo que editar y hacerle algunos arreglos. Son las 6:08 de la tarde. Yo creo que voy a estar publicando este video alrededor de las 8 de la tarde. Después voy a ver si mis cálculos estaban exactos. El Roncha del futuro eh, se dará cuenta de eso. Em, Así que, bueno, el tema de hoy va a ser sobre las teorías de conspiración. ¿Mm? Ya he hecho como alrededor de 3 o 4 videos anteriores sobre este tema, pero en particular el video de hoy día se va a tratar de refutaciones, perdón, a las teorías de conspiración, como bien están leyendo en el título. Así que, bueno, em, ¿por qué darle tanto a este tema? Porque eh, en la derecha se ha tomado una cierta simpatía por estas teorías de conspiraciones. Mucha gente eh, las difunde y agarra papa con estas cosas y la verdad es que al sector no le ha traído beneficio, sino más bien todo lo contrario. El sector se ha visto bastante perjudicado por agarrar papa con estas cosas. Las teorías de conspiración parecen tener validez, parecen unen cabos sueltos, unen una que otra cosa que parece rara, juegan un poco con los prejuicios también. Y con toda esa mazamorra de cosas, esa entremezcla, em, publican las conspiraciones y la gente termina creyendo en eso, en estas cosas. Conspiraciones que caen por su propio sustento em, con cualquier este, em, estudio científico. eh, Se pueden refutar. Entonces, em, tuvimos, por ejemplo, esto que dije en el video pasado, de que eh, la derecha, año 2016, 2017, 2018, estuvo ganando mucho terreno en Latinoamérica. Casi todo el continente estaba eh, en la derecha. Pero luego de la aparición del trumpismo de QAnon, la derecha empezó a ser invadida por un montón de teorías de conspiración y narrativa fraudulenta y, y cosas que empezaron a volver a la derecha en una derecha que pasó de ser liberal, progre, tolerante y científica a una derecha totalmente cringe, como dicen los jóvenes ahora, que da vergüenza ajena, una derecha intransigente, una derecha sectaria. em, em, eh, Altamente intolerante, una derecha que se dedica a perseguir brujas y con un montón de ideas retrógradas, inútiles, inservibles, fuera de tiempo y que no resultan, que infunden temor en la gente común y corriente más que llamar a la esperanza o a que va a mejorar las condiciones de vida, como pasó en las elecciones pasadas, ¿no es cierto? Con que las mujeres sobre todo salieron a votar por el candidato socialdemócrata en vez del candidato de la derecha, por temor. Y así mucha gente prefirió un candidato socialdemócrata al candidato de derecha por temor.
Entonces, bueno, por eso es que aquí en este canal y en mi cuenta en Twitter le damos tanto con el tema de las conspiraciones, para ir limpiando todas estas perezas de la derecha, una pequeña contribución, y para que logremos construir la derecha que gana, que es la derecha liberal, la derecha progre, tolerante y científica, ¿no es cierto? Y escéptica ante los temas conspiranoicos, como es la derecha que llevó a Piñera 2 veces a ser presidente, la derecha que hizo que ganara Macri, que hizo que em, asumiera este gallo de Uruguay, ¿no es cierto? Me van a perdonar que se me vaya el nombre, pero bueno, ustedes me entenderán. Entonces, partimos. Em, la primera teoría de conspiración, y yo creo que esto fue lo que divulgó las teorías de conspiración en el mundo, porque muchas empezaron a colgar de esta, fue el atentado a las Torres Gemelas. Día 11 de septiembre del 2001, como ven en la imagen, las torres totalmente incendiadas, golpeadas por este atentado. Em, yo era chico en ese año, tenía 11 años, el 2001, perdón, el 2001. Me acuerdo que en el colegio estábamos preparando los ensayos de los bailes de cueca de 18 para las presentaciones, y apareció en la radio. Apareció en la radio, los profes pusieron la radio y empezaron a escuchar todos parando orejas. Un compañero llegó con que había empezado una guerra mundial, no sé qué estaba escuchando él, pero bueno, fue un atentado que cambió el mundo, cambió el mundo. Los teóricos de conspiración se han tomado desde siempre de esto para decir que fue un autoatentado, un plan interno de los Estados Unidos de inteligencia, un ataque israelí, una planificación del Mossad, que supuestamente el día anterior hubieron un montón de judíos llenando de dinamita las Torres Gemelas y sin que nadie se diera cuenta ni nada. Y bueno, y así han aparecido un montón de por internet, y de estos blogs de mala muerte, ¿no es cierto? Que no se sabe de dónde se sacan las noticias. Em, y aparecen todas estas teorías. Aparecen todas estas teorías. Entonces, vamos a echarle un vistazo a qué fue lo que pasó allí. Los aviones, el avión como ven en la imagen, en una torre seccionó el 60% de las 60 columnas de la cara que impactaron, que impactó. O sea, el golpe del avión de cara al edificio se echó el 60% de, de, la, de las columnas, en la parte en que impactó. Un avión fácilmente, por la velocidad, por el aire que lleva adentro, que le hace ser como un misil con una fuerza interna en el aire, la cámara de oxígeno, el equipo de oxígeno que va en la cabina del copiloto, del piloto. Entonces, el combustible, el avión, la velocidad y todo eso hace que los aviones funcionen como un misil, que pueden atravesar cualquier cosa. En este caso atravesaron las torres. 13% del total de las 287 columnas que soportaban el peso del edificio resultaron dañadas con el impacto. Entonces, según las estimaciones del NIST de Estados Unidos,
el acero de las columnas estuvo sometido a 600 grados Celsius. El incendio de la temperatura del incendio de las torres fue de 600 grados. Entonces, el acero pierde resistencia en un 20% a los 300 grados y en un 85% a los 600 grados. Entonces, como ven en la imagen, producto del incendio, las columnas que sujetaban el edificio, las barras de acero, empezaron a explotar hacia los lados, empezaron a ceder, y el edificio empezó a caer a irse en caída libre hacia abajo, tipo demolición. De ahí también se toma mucho para decir que hubo un plan de demolición interno que llenaron los edificios de TNT o de nanotermita para demolerlo. La verdad es que la nanotermita no sirve para demoler edificios. No sirve porque no es tan... Su explosión no es tan veloz como la TNT, la dinamita. Y para haber hecho el trabajo interno de la demolición de las Torres Gemelas con TNT, con dinamita, hubieran tenido que poner aproximadamente 143.000 toneladas de TNT en el edificio. Una tonelada cada 3 metros cuadrados del edificio. O sea, imagínense eso. O sea, según los teóricos de la conspiración, hubieron judíos cargando cada uno una tonelada, poniéndolo cada 3 metros dentro del edificio, para lograr hacer la explosión de la Torre Gemela y hacerlas caer. O llámese judío, o llámese personal de servicios internos, o llámese como se quiera llamar. Todos estos datos que yo estoy dando, estos números, los tomé de expertos, expertos en la materia. Lo pueden corroborar después con cualquier búsqueda en internet. Entonces, el acero, a los 600 grados Celsius, el acero se cede, pierde un 85% de su capacidad. Y cede. Y esto fue lo que pasó con las Torres Gemelas, como ven aquí en la imagen. Entonces, bueno, 400 metros cuadrados medía cada torre, por lo que para haber sido un trabajo interno tuvieron que haber puesto una tonelada cada 3 metros, 143.000 toneladas de dinamita para derribar cada torre. Eso es a todas luces un absurdo. Entonces, al igual que las torres, cae por su propio peso. Aquí estamos viendo una lata de aluminio, ¿no es cierto? El aluminio es menos, tiene menos resistencia que el acero. Esta lata, como ven en la imagen, bien puede soportar el peso de una persona de 90 kilos. Si esta persona se distribuye bien el peso, como fue que estuvieron construidas las Torres Gemelas. Y pero cuando se le arroja un objeto de 5 kilogramos, un concreto, a 30 centímetros, vemos que el concreto aplasta la lata y la deja toda chamuscada. Esto fue lo mismo que pasó con las Torres Gemelas. Las torres, el acero bien puesto, firme, ¿no es cierto? Soporta el peso de los pisos de arriba, va soportando los pesos. Pero con los pisos de abajo, cuando el acero cedió a los 600 grados y empezó a derrumbarse el edificio desde los pisos de arriba,
con la velocidad de los pisos de arriba, se empezó a aplastar el acero de abajo y empezó a ceder. Y ese fue el efecto demolición que todos vimos y, y todos fuimos testigos. Entonces, ahí se explica de forma científica, ¿no es cierto? De forma eh, con pruebas, el porqué de la caída de las Torres Gemelas en forma de dinamita, por qué se dieron, por qué la explosión. Ahora hace poco andan apareciendo videos con editados, ¿no es cierto? Que le borran los aviones a los videos para decir que no fueron aviones lo que atravesó el edificio, sino que fue todo un holograma puesto por la televisión, que el edificio en verdad explotó una bomba por dentro. Una sola bomba, unas cuantas bombas no hacen caer el edificio, no lo hacen caer. Em, y bueno, estas cosas se divulgan, ¿no es cierto? Y, y mucha gente que fue testigo y estuvo ahí en el 11 de septiembre, la gente que fue testigo presencial vio los aviones. Los aviones existieron, la gente los vio. La gente que fue testigo. Toda la gente que estuvo ahí en la manzana y alrededores. No me van a decir que toda esa gente fue comprada por el Mossad o por el Servicio Interno de Estados Unidos. Así que también quedaría refutado entonces este cuento de que fueron aviones holográficos y que fueron explosiones internas. ¿Por qué hubieron explosiones internas en los edificios? ¿Por qué se ven ventanas rompiéndose? Eso fue producto de la onda expansiva del impacto. Como ya les dije recién, adentro de los aviones el aire y el oxígeno hace lo suyo también en la explosión. Y crea esta onda expansiva, ¿no es cierto? Esta onda expansiva que rompe los vidrios y muchos edificios cercanos a la manzana de las Torres Gemelas resultaron con los vidrios rotos por la onda expansiva del golpe. Bueno, esta persona que ven en cámara es el señor Zacarías Moussaoui, un marroquí de origen francés, detenido en agosto de 2001. ¿Y por qué fue detenido este señor? Este señor fue detenido por un tema de migración, em, una, una desregulación en sus papeles. Este señor en agosto de 2021 estaba tomando clases de aviación. En agosto de 2021. Todo eso quedó en los informes del FBI cuando fue detenido. O sea, estos señores, estos terroristas ya estaban preparándose ya para este atentado. Este señor hoy en día está preso, el Estados Unidos ya le sacó toda la información que tenía que sacar y se espera que termine sentenciado a muerte, ¿no es cierto? Por ser uno de los ideólogos de este atentado. Pero esto es para que ustedes se hagan la idea de que ya se estaban planificando estas cosas en agosto de 2021, perdón, de 2001. Me da con decir 2021 o 2011, cuando la fecha fue hace 20 años atrás. Si ustedes se fijan en la cara del George Bush, del presidente Bush, cuando fue avisado de este atentado, él trató de mantener la cordura y la calma. Estaba frente a un jardín infantil, ¿no es cierto? Un kinder.
trató de mantenerse calmo, pero se le nota en el rostro el- que recibió, le afectó la noticia, pero trató de minimizar sus expresiones. Habían servicios de inteligencia que ya habían advertido de estos posibles ataques. Estados Unidos ya había recibido informes de que eran posibles unos atentados. En la guerra de Ucrania con Rusia, Joe Biden, el presidente Biden, fue el primero en salir a advertir que Rusia iba a invadir Ucrania. Cuando Rusia estaba formando las tropas y Putin se hacía el leso y decía que no, que solo eran ejercicios militares, que no había problema aquí. Entonces, los servicios de inteligencia siempre tienen esas informaciones. Siempre se anticipan a todas esas informaciones. Lamentablemente no se pudo evitar esta tragedia, este atentado terrorista. Pero bueno, los culpables ya están en prisión y Estados Unidos liberó a Afganistán de estos terroristas peligrosos. Bueno, el edificio 7 eh, fue algo de lo más extraño y de que se han tomado muchas teorías de conspiración. El por qué un edificio aparentemente se cayó sin recibir un golpe de avión. Bueno, yo lo voy a dejar con este video de la gente de el blog La Mentira está allá afuera, que explica qué pasó con el edificio 7. 11 de septiembre de 2001, unas horas después de la caída de las Torres Gemelas de Manhattan. 7 edificios del World Trade Center colapsaron sobre sí mismos, pero solo 2 fueron impactados por aviones. ¿Cómo pudo esto ocurrir sin introducir en escena una supuesta demolición controlada, como muchos creen? El edificio 7 colapsó debido simplemente a incendios descontrolados. Los edificios del World Trade Center estaban soportados por un entramado de columnas de acero. El acero pierde la mitad de su resistencia a 650 grados Celsius. Esta viga colapsa completamente a unos 1100 grados. El acero también se dilata cuando es calentado. En condiciones de incendio descontrolado, las juntas entre las vigas se pueden romper y poner en riesgo toda la estructura. Eso es lo que ocurrió en el edificio 7. El colapso de la torre norte, a solo 110 metros de distancia, lanzó restos ardiendo sobre el edificio 7, incendiando el mobiliario de oficina de su interior. Ese colapso también dañó las canalizaciones de agua, inutilizando el sistema antiincendios del edificio 7. Además, los recursos de los bomberos tuvieron que repartirse entre los diferentes focos abiertos en el complejo. Como resultado, el incendio no tuvo respuesta durante cerca de 7 horas. Finalmente, los bomberos notaron que una pared en la esquina suroeste se estaba bombando, siendo conscientes en ese momento que este edificio también iba a colapsar. Para la agencia que investigó el incidente del edificio 7, el fallo crítico empezó en su interior. El colapso se propagó primero desde dentro y verticalmente. Fue solo después de hundirse el núcleo cuando la estructura rígida exterior se derrumbó al no tener ya soporte alguno. Esto es coherente con el vídeo tomado por CBS News. Las estructuras de la azotea se hunden en primer lugar y de izquierda a derecha, a medida que el interior colapsa por debajo. La primera parte de este vídeo único es rara vez mostrado en las webs conspiranoicas. Unos 8 segundos después de que el interior colapsase, el exterior hueco del edificio se derrumba desde abajo como una única pieza, aparentando desde el exterior que es el edificio entero el que cae a una velocidad cercana a la caída libre. El fallo es la consecuencia inevitable de la exposición del acero al fuego descontrolado. En 2007, un camión cisterna chocó y se incendió debajo de un puente de estructura de acero. Construido para soportar el paso de camiones de gran tonelaje,
El puente se hundió en minutos por su propio peso antes de que el incendio se pudiese sofocar. La última vez que lo comprobé, nadie había proclamado que el colapso fuese una demolición controlada premeditada. Entonces, ¿por qué fue el edificio 7 el único en la historia que ha colapsado debido a un incendio en su interior? Porque es el único en la historia que ha ardido sin control durante 7 horas. Así de sencillo. Bien, como ustedes pudieron ver, entonces el edificio 7 estaba a 110 metros de distancia, la nada misma, ¿no es cierto?, de la Torre Norte. Recibió este impacto de la Torre Norte. Este impacto inutilizó el sistema de incendio de la torre. Bombero no pudo llegar a la torre porque tuvo que cubrir las otras zonas del edificio, y además que los bomberos vieron que la pared de ese edificio ya estaba cediendo, estaba abombada, por lo que ellos sabían que el edificio iba a colapsar y que no valía mucho la pena dirigirse a ese edificio. El edificio 7 estuvo incendiado 7 horas. 7 horas. Recordemos que 600 grados hacen que sea el 85% del acero, de la resistencia del acero. Y ustedes vieron en este video, en estos videos, cómo este puente se dio a los minutos del incendio. Este pequeño puente, y cómo este otro puente que recibió un incendio en el 2007 se dio completamente, este otro puente de acero. Entonces habría sido esta una causa de los incendios que no se controlaron. Entonces, esa es la razón por la caída del edificio 7, un edificio que ha levantado muchas sospechas y ha permitido que muchos conspiranoicos se cuelguen de esa tragedia para levantar divulgar sus teorías. El pasaporte. El pasaporte, como todos ustedes saben, hubo un pasaporte que extrañamente salió ileso del fuego y de la destrucción del edificio. Em, este pasaporte de este terrorista. Em, Esto también ha dado para que se levanten muchas teorías de conspiraciones, de que todo esto estuvo arreglado, de que servicios internos de los Estados Unidos dejaron el pasaporte ahí puesto para que alguien lo encontrara. Una persona encontró este pasaporte, lo entregó a las autoridades del lugar, y al empezar a caer la torre corrió esta persona huyendo. Em, Esa fue la declaración que está archivada. Em, bueno, la verdad es que no solo ese pasaporte sobrevivió. Aquí, como pueden ver en esta imagen, hay muchos pasaportes y carnés y documentos que sobrevivieron a la explosión. Aquí también hay abajo, a la derecha abajo hay un pasaporte de uno de los terroristas. Por aquí pueden ver celulares arriba, en este otro lado al parecer unas monedas, estructuras del edificio aquí arriba, todos estos escombros que em, se rescataron del accidente. Aquí también pueden ver muchos carnets de identidad que están aparentemente ilesos de este accidente. Em, Solamente doblados, ¿no es cierto? Em, mm, no fue entonces solamente el, el pasaporte de este terrorista lo que salió ileso. Aquí también pueden ver cómo los escombros van saliendo del avión, del choque. Aquí está esta estructura del avión, esta especie de motor
saltó del avión, ¿no es cierto?, del choque. Y bueno, aquí también un montón de escombros aquí en las calles aledañas al atentado, a la zona cero. Eh, Muchos papeles se ven ahí, muchas cosas. Puede que haya sido de la misma, bueno, las calles en Estados Unidos en general se mantienen bastante limpias, así que todo eso fueron los escombros que saltaron de la explosión de las torres y dieron con la calle. Y la pregunta es cómo fue posible que se salvaran ilesos esos pasaportes y esos carnets que les mostré, esos carnets de identidad y todos estos documentos y papeles. Bueno, la explicación está en lo que decía adelante. Adentro de los aviones está el aire, ¿no es cierto? Que eso convierte al avión en una bomba expansiva. Al ocurrir un accidente. Todo el oxígeno que hay adentro del avión en el aire, ¿no es cierto? Eh, entonces se da una física adentro del avión. Al explotar el avión, partes de las personas o sus pertenencias o sus chucherías salen volando, lo más bien. Otras partes, otras pertenencias, otras cosas quedan ilesas. Se trata aquí de la onda expansiva del avión. La onda expansiva que provoca el aire adentro del avión. Por eso los artículos, las cosas de la gente que va adentro del avión bien pueden ser rescatadas. Y generalmente ocurre eso cuando hay lamentables accidentes de aviones. Generalmente se encuentran pertenencias de gente y, y trozos de cadáveres, partes de cuerpos que no se mostraron en la televisión ni en los medios por respeto a las víctimas de este atentado. En esta imagen, como ven, los pilotos son los más propensos a que sobrevivan algunas de sus cosas personales que andan trayendo, de sus artículos personales. Como ya dije, por el tanque de oxígeno que va dentro de la cabina del piloto, que le da más potencia a la explosión por, por, por expansión, ¿no es cierto? Entonces, estos pilotos, bien, aunque el avión haya sido quemado, bien sus cosas, pertenencias, ropa, partes de sus cuerpos, bien pueden saltar por los aires sin ningún problema. Incluso esta misma expansión, como ya dije antes, esta expansión provocada por la compresión de aire del avión adentro y por el oxígeno, es la causa de que hayamos visto que se revientan ventanas en partes del edificio que no estuvieron bastante alejadas del golpe. Lo mismo los edificios cercanos, los vidrios de los edificios cercanos también recibieron esta explosión, esta onda expansiva, producto del aire. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí de lo que les digo. El vuelo 1771 en 1987, este vuelo fue raptado por un terrorista en David A. Burke, como leen ahí. Y este tipo dejó una carta suicida escrita dentro de una bolsa, en el avión, dentro del avión, en la cabina, cuando raptó el avión. Y fue una de las cosas que se encontraron intactas, luego de haber hecho estrellar el avión.
Entonces, esas eh, son causas físicas por las que pueden salir ilesos los artículos o algunas cosas o papeles o carnet de identidad o pasaporte o cuantas chucherías que ustedes vieron en las imágenes que les compartí recientemente. Algún experto en física, en química o en explosivos o experto en aire dentro de los aviones o en aeronáutica, bien podría explicarles de forma más técnica y de forma más precisa lo que yo les expliqué en este segmento. Así que, bueno, judíos y las Torres Gemelas. Se culpa bastante a los judíos. Se habla de que este señor Larry Silverman, creo que era el dueño de las torres. No sé, no me acuerdo el nombre de este señor. Los judíos siempre han servido de chivo expiatorio para todas las conspiraciones había y por haber. Para todas las conspiraciones siempre han servido de chivo expiatorio los judíos, y se culpa a los judíos de haber tenido interés en crear este conflicto entre Estados Unidos y los países árabes. Otros dicen que el conflicto fue por el petróleo de los países árabes. Bueno, esas son el petróleo o cualquier otro recurso fue un efecto secundario de esta guerra provocada por los mismos terroristas afganos que amenazaron a Occidente. Entonces, se habla de que 4.000 judíos no habrían ido a trabajar ese día a las Torres Gemelas. ¿De dónde salió esa cifra de los 4.000? Esa cifra salió porque el Jerusalem Post, posteriormente al atentado a las Torres, publicó que alrededor de 4.000 judíos vivían en esa zona o trabajaban en esa zona, en las Torres Gemelas y aledañamente. Entonces los conspiranoicos, que muchos de ellos rayan el antisemitismo, y más adelante vamos a ver por qué, afirman de que estos judíos habrían estado avisados de este atentado y que no se habrían presentado a trabajar. Nadie sabe la cifra de judíos que trabajaban en las Torres Gemelas. El Jerusalem Post habló de 4.000 judíos en esa zona aledaña, en las torres y en la zona cercana. Y la BBC hizo un estudio desmintiendo esto en el documental Conspiracy Files. La BBC encontró que el 9,2% de las víctimas de las Torres Gemelas fueron judíos. O sea, de las 3.000 víctimas, 200 aproximadamente eran judías. Igualmente, entre los nombres de las víctimas también hay bastantes judíos. Gente de judía, civiles judíos, ciudadanos judíos, ¿no es cierto? El 10% de la gente que se movía en las Torres Gemelas eran judías, un aproximado, ¿no es cierto? Que se acerca bastante al aproximado de judíos que viven en Nueva York. Bueno, este dueño de las torres, ganó dinero con el atentado a las torres, pero lo ganó porque tenía las torres aseguradas. Es muy raro que un rico no asegure su edificio o sus propiedades. Es bastante raro. Pero bueno, este señor las tenía aseguradas. Por eso fue que se le reembolsó todo el dinero que se le reembolsó por las torres. Yo creo que nadie quiere perder sus propiedades. Una propiedad que le puede seguir generando dinero e ingresos, como eran las Torres Gemelas. Yo creo que a nadie le gustaría perderla.
por más jugoso y cuantioso que sean los reembolsos de seguro. Así que los Estados Unidos también hicieron una lista de las víctimas, de los hay bastantes judíos entre las víctimas. Israel también, el Estado de Israel también hizo un catastro de las víctimas de este atentado. Entonces aquí en este atentado murió gente cristiana, murieron judíos, murieron árabes, posiblemente budistas. Murió una peruana por la lista de víctimas que estuve revisando. Em, Murieron latinos, murieron hispanos, murieron negros, murieron mulatos, murió gente blanca de todas las etnias, razas y religiones fallecieron en este atentado. En Nueva York es una ciudad bastante cosmopolita y más todavía las Torres Gemelas. Ahora yo tengo una teoría personal de por qué posiblemente gente de altos rangos y de alta esfera no sufrieron los atentados. Y dentro de esta gente importante, gente de negocios, gente de dinero, pues obviamente iban a estar muchos judíos. Los judíos siempre, eh, hay, hay bastantes judíos que llegan a alta esfera por sus capacidades y el alto IC que tienen. Em, Esta causa yo creo que fue por el horario, la hora en que fueron atacadas las torres. Las torres fueron atacadas 8:45, la primera. El horario ejecutivo todos sabemos que es de 9 a 6. Desconozco si en Estados Unidos, pero me parece que también se mueve en ese rango horario ejecutivo. em, de 9 a 6. Entonces, muchos altos rangos, jefatura, ejecutivos, se salvaron de este accidente, de este ataque terrorista. No tuvieron la misma suerte gente que a lo mejor entraba a trabajar a las 7 de la mañana, a hacer aseo, y bueno, lamentablemente. Así que bueno, hasta ahora ya hemos desmontado em, 4 de las teorías de conspiración más, más conocidas acerca del atentado a las Torres Gemelas. Otros aviones, bueno, aquí tuvimos el accidente, perdón, el atentado al Pentágono. Dicen que fue un misil, esto de que fue un atentado provocado. Allí se ve el hoyo, ¿no es cierto? Para adentro. El hoyo llegó a 3 de los 5 anillos del Pentágono. El impacto del avión. Aquí se ve como si estuviera allí a la izquierda. Se ve un corte cuasi limpio del atentado. Esto puede tener su explicación por la forma que están construidos el Pentágono, el edificio. Está construido como en bloque. Así que, pero hacia adentro ustedes ven el agujero acá que dejó el avión. Ese agujero impactó hasta el tercer anillo de los 5 anillos del Pentágono. Aquí mismo también en el techo pueden ver todo chamuscado. Un ala del avión impactó en forma doblada. El otro ala impactó el suelo. Entonces, aquí también tienen otra imagen del Pentágono, como este edificio se vino abajo, parte del edificio que recibió el impacto. Muchas dudas han aparecido de cómo estos terroristas pudieron haber volado un avión con la pericia como para hacer ese choque en el Pentágono. Bueno, recordemos que estos terroristas estaban tomando cursos, como les mostré recientemente con este señor que fue detenido en agosto del 2001.
El avión, antes de chocar de lleno con el Pentágono, el avión chocó con la tierra. Un ala se estrelló con la tierra y parte del avión. Así que por ahí le falló la pericia. En ningún caso esto puede haber sido un cohete. De haber sido un cohete, este edificio habría, mm, habría quedado poco y nada de esta imagen que estamos viendo. Otro avión se estrelló en Pensilvania, en Estados Unidos. Aquí los pasajeros tuvieron más coraje y se enfrentaron a los terroristas. En este avión, el 93 de United Airlines, Airlines, que cubría la ruta Nueva Jersey-San Francisco, se cayó en un campo de Pensilvania. Se estrelló. Ahí lo hicieron estrellar los terroristas antes que perderlo a manos de la gente de bien que tuvo el coraje para enfrentarlo. Así que bueno, un lamentable hecho, un acontecimiento que cambió la historia. Se lamenta mucho. Ojalá estén, bueno, deberían estar descansando en paz las almas de toda esa gente inocente que falleció producto del atentado. Y bueno, los Estados Unidos empezaron a redoblar su seguridad. Gracias a Dios tomaron la medida, invadieron Afganistán para librar a Afganistán y al mundo entero de esa amenaza, de esa organización que gobernaba en Afganistán y que tenía quizás cuántos atentados más habrán tenido planificados. Recordemos los atentados en los trenes de España. Así que bueno, los Estados Unidos salvó al mundo de esa amenaza en esos años. Aquí ya ha quedado demostrado que la versión oficial es la versión científica, es la versión con pruebas, ¿no es cierto? Comprobada por todas las formas de que sí se dieron los acontecimientos que se dieron el 11 de septiembre de 2001, como afirman las fuentes oficiales. Así que las fuentes, los teóricos de la conspiración aquí han quedado refutados. Así que bueno, pasemos a otras conspiraciones. La Tierra plana, estas ya son conspiraciones más chicas. Vamos a ir pasando rápidamente por ellas en honor al tiempo, para llegar luego a la conclusión y algunas otras observaciones. Bueno, la Tierra plana es una de las teorías de conspiraciones más absurdas que han aparecido. Hay que ser bastante bruto para caer en esto. Yo caí en su momento, por lo que sí soy bastante bruto, pero luego salí. Algo que recomiendo mucho a la gente que esté viendo este video, algo que me sirvió personalmente. Siempre que vean una versión de la historia, vean la otra, compruébenla con la otra. Siempre vean las dos caras de la moneda antes de hacerse un juicio o tomar cualquier opción. Siempre vean las dos caras de la moneda, que fue lo que yo hice en este tema de la tierra plana, porque yo me lo estaba comprando enterito. Bueno, dos simples pruebas que refutan la teoría de la tierra plana. Las estrellas en el norte, aquí hay que mirar las estrellas. En el polo norte giran para un lado y en el polo sur giran para el otro. Por lo que eso nos comprobaría que la Tierra es redonda y que en su eje, en su rotación, el- la percepción de la gente en el norte es hacia un lado, opuesta a la que tiene la gente en el sur. Además de estrellas que no se ven,
si la Tierra fuera plana. Por ejemplo, esta estrella polar o la Cruz del Sur. Para ver ambas constelaciones y la estrella, em, hay que viajar a los distintos puntos del planeta. Lo que comprobaría que el planeta es redondo. Si el planeta fuera plano, esto sería imposible. Y la otra prueba, la que está aquí al lado, es la prueba de las sombras. Mientras el Sol va cambiando su posición, vemos que las sombras se van elevando. Cualquiera que vive en ciudad se puede dar cuenta de eso. Las sombras van cambiando de posición a medida que el Sol va entrando. A medida que la Tierra va rotando y va haciendo que el Sol se vaya escondiendo, ¿cierto? Las sombras van cambiando de forma, alargándose así. Así que ahí tienen ustedes las dos pruebas. Con esa prueba tan simple, a simple vista, ¿no es cierto? Ustedes ya refutan el tema de la Tierra plana. Em, este, la observación de las sombras fue un experimento que ya se había hecho en Grecia. No me acuerdo cuál de todos los filósofos había tomado la sombra y había hecho esto para saber si la Tierra era redonda o era plana. Bueno, esto que ven ustedes también es otra imbecilidad de los terraplanistas. Hay una cámara que es la Nikon 9000, si mal no me equivoco. Los terraplanistas toman fotos a las estrellas, a los planetas con esa cámara y ven esto, lo que ustedes ven ahí, que son figuras que forma la cámara, que pareciera ser acuáticas, parecieran ser acuosas. De ahí se toman los terraplanistas para decir que habría una cúpula en el cielo que nos protege y que fuera solamente agua y que esa cúpula nos protege de una inundación, que esta cúpula para el diluvio de Noé se habría cristalizado y habría caído el agua acá y de alguna forma milagrosa esa cúpula se recompuso posteriormente. Bueno, em, eh, eh, estos burros lo que no han hecho es tomar la cámara y ponerla en modo manual o en modo automático. Si mal no recuerdo, me van a disculpar, es en modo automático o en modo manual. Uno de los dos modos, me parece que el modo automático es el que toma esta foto así con esa imperfección con esa em, mala resolución. Y cambia al poner la cámara Nikon en manual. Entonces usted cuando se encuentre con un terraplanista que le muestre esta foto, usted le va a preguntarle, ¿y esa foto tú las tomaste con la cámara en automático o en manual? Entonces cuando el gallo le diga no en automático, usted le va a decir que la ponga en manual y que después le muestre la foto como le aparece en la estrella en manual. O al revés, yo no me acuerdo muy bien si era en automático o en manual. Bueno, la llegada a la Luna, esto fue algo que abrió las teorías de conspiraciones. Vamos a ver un video ahora del hombre sobre la Luna para que ustedes se fijen en un detalle. Fíjense en el movimiento del polvo y de la arena, del polvo lunar. Fíjense en el movimiento del polvo lunar. Bueno, ahí estamos viendo algunos... ¡Ay! Ándale, ahí se cayó este gallo. Estamos viendo algunos chacarros que ocurrieron en la Luna con los astronautas. Los conspiranoicos se toman del viaje lunar para decir que esto no ocurrió nunca. Que esto no pasó, no ocurrió. Que estas fueron grabaciones hechas por las cámaras. Así que, bueno, se toman de esto los conspiranoicos para decir que
el hombre nunca llegó a la luna. Dicen que habría sido todo esto hecho eh, por un estudio de grabación. Y bueno, ¿cómo queda desmontado este bulo, ¿no es cierto? Esta conspiranoia queda desmontada por el movimiento del polvo lunar. Si se fijan ustedes en el movimiento del polvo lunar, se van a darse cuenta que es un movimiento de un polvo sin gravedad. De un polvo sin gravedad. La distancia que toma el polvo al saltar, al pisar la Tierra, la forma en que cae, no es la forma de un polvo, no es la forma de la Tierra aquí con gravedad, sino que es de el polvo lunar, la Tierra lunar, sin los efectos de la gravedad. Y eso es imposible, absolutamente imposible de recrear en cualquier parte de la Tierra. Sea estudio o sea lo que sea, donde se haya supuestamente grabado este video según los conspiranoicos, es totalmente imposible de recrear ese movimiento de la Tierra lunar, del polvo lunar. Entonces vemos que el efecto de la gravedad, del polvo lunar sin gravedad, refuta la teoría de conspiración de que el hombre nunca llegó a la luna. Bueno, vamos con las vacunitas. Con esto ya estamos terminando. Vamos con el tema de las vacunitas. Algo que han estado bien, algo de lo que hablan todos los días y llevan más de 2 años hablando todos los días los conspiranoicos y otra gente en la derecha. Bueno, partamos con el ARM. El ARM, como ven ustedes aquí, esto es materia de básica. Lamentable que los conspiranoicos hayan perdido gran parte de su enseñanza básica y haya que estárselo repitiendo. El ARM funciona incubándose, ¿no es cierto?, por la vacuna dentro de las células. Este ARM lleva el virus o el bicho y así las células logran entonces em, eh, reconocerlo después como un virus y atacarlo. El ARM no queda dentro de la célula. Para que usted entienda, no queda dentro de la célula. El ARM, los glóbulos blancos lo toman y lo desechan, lo sacan del cuerpo. Casi nada que se introduzca en el cuerpo de alguna forma y que sea ajeno al cuerpo queda dentro del cuerpo. El mismo sistema lo va limpiando. Para que algo inoculado cambie las células del cuerpo y lo muten y lo conviertan a usted en un reptiliano, tendría que ser algo em, eh, em, nuclear, atómico, como lo que está haciendo este señor en Rusia ahora, Putin, que está amenazando al mundo entero con destruir las torres, perdón, la central nuclear en Chernóbil. Así que bueno, por ese lado usted puede respirar, puede estar tranquilo, que con las vacunitas no le va a pasar nada, no va a cambiar su ADN, no se va a convertir en reptiliano, tampoco le van a dar infartos, como han estado diciendo, que a los deportistas le están dando infartos, cosa que desmintió la misma FIFA. A menos que claramente usted tenga problemas de cardiovasculares y usted no se cuide. Pero después no puede andar culpando a las vacunitas por eso. Tampoco usted se va a convertir en ganado, en un cordero, en una ovejita por vacunarse. Ni por usar bozal. Que yo hice la pregunta hoy día en Twitter. No sé de dónde sacaron que
que los animales de ganadería usaban bozal si son animales que pastan. Así que ahora, bueno, Bill Gates, este señor que ha sido bastante vilipendiado, que solo quiere ayudar a la humanidad, al resto de la humanidad, un señor bastante desinteresado, filántropo, que ha recibido un montón de acusaciones y se le ha tachado de un montón de cosas que no son. Bueno, es falso que el Bill Gates dijo que miles de personas morirán por la vacuna de coronavirus. Hay un montón de bulos dando vueltas de él que dijo que con las vacunas se podían controlar la reproducción, que se podía controlar a la gente con las vacunas y un montón de cosas que son malas traducciones, o cosas sacadas de contexto. Muchas de las cosas que él afirma. Em, en esta misma cita de él, él habla que muchas personas pueden sufrir efectos secundarios, pero él lo habla negativamente. Y de esa cita se tomaron los conspiranoicos para dar la vuelta y para decir que él sabe y él está planificando los efectos secundarios en la vacunita. Así que mucho cuidado con las fuentes de las que usted revisa su información o su cita. Siempre trate de informarse con fuentes oficiales. Generalmente los medios oficiales, las fuentes oficiales, tienen mucho más que perder si tiran alguna mentira, alguna cosita así media rara. Y los conspiranoicos en general no. Los conspiranoicos tienen más libertad para tirar cosas sacadas de contexto o manipuladas. Bueno, QAnon, otra conspiración en la que muchos caímos, yo también caí mucho tiempo, la mayoría del periodo Trump. Yo estuve pendiente de QAnon y lo que decía QAnon, y de hacer hasta 15. Me dieron las ganas a mí de entrar en esa asociación, y, encontrarla de alguna forma. Creía yo que QAnon era un ejército de patriotas que se estaba enfrentando al Deep State desde los teclados. También quise formar parte de ese ejército, creyendo yo que era un ejército cuando no se trataba nada más de un otaku manipulando estas cosas, muy cercano a Trump, manipulando estas cosas desde la internet en su pieza, en su hogar. QAnon entonces se dedicó a divulgar una pila de bulos donde atacó a muchos famosos de ser pederasta, de ser pedófilo. Por ahí tenemos a este periodista, este señor Rafa Pal, difundiendo bulos, fakes, como esto que vienen diciendo: cada cierto tiempo aparece la Hillary Clinton detenida y ejecutada, ¿no es cierto? O algún famoso aparece detenido y ejecutado. Se le ve luego al famoso lo más vivito y coreando. Pero no, insisten estos gallos en que fue ejecutado. Al tiempo después vuelven a detener a este famoso y vuelven a ejecutarlo. Hillary Clinton ya debe haber sido ejecutada más de 10 veces ya. Más de 10 veces por lo bajo. Y bueno, también difundiendo todas estas mentiras, todos estos bulos, acusando a los famosos de pederastía y cuanta cosa. Todo este movimiento en favor al señor Trump y a sus intereses. Por ahí vimos al señor General Flynn en un acto bastante fascistoide, jurando lealtad a QAnon, colgándose de esta cosa para controlar, ganarse a los incautos. Entre ellos me sumo yo, entre los incautos que caímos en esto. Pero nada, a las finales vimos que se trató de todo de un cuento, de un bulo, era un tipo, un otaku que estaba metido haciendo estas cosas desde su computador en internet. Un tipo que tenía hasta muñecas inflables, anime, se entretenía con muñecas inflables,
de anime. El señor Trump le dio un puestito cuando pasó lo de las elecciones, para que este joven revisara las máquinas electorales y encontrara alguna cosa en ellas, encontrara algún detalle que pudiera demostrar que Trump sufrió un fraude electoral, cosa que tampoco quedó demostrada. El señor Trump perdió porque tenía a los Estados Unidos aburridos, así de simple. Hizo trizas la economía de Estados Unidos al salirse de los tratados de libre comercio, al no firmar el TPP-11. em, Metió a los Estados Unidos en una guerra comercial con China, siendo la forma más estúpida de enfrentarse a China. Lo más inteligente habría sido firmar el tratado TPP-11, que excluía a China del libre comercio. Em, y bueno, uno se pregunta por qué tantas malas decisiones, hasta que ahora uno se da cuenta que a la final el señor Trump fue un palo blanco de Putin. Putin lo salvó de la quiebra en su empresa. Un ex agente de la KGB también echó al agua a Trump, diciendo que este gallo era trabajaba para la KGB. El señor Trump está siendo investigado, tiene varias acusaciones encima, acusaciones por temas de dinero, un abuso sexual contra una chica que guardó eh, eh, residuos, para que ustedes me entiendan, residuos de ese abuso sexual, y lo presentó como prueba. Em, entonces el señor Trump tiene un futuro bastante negro, partiendo porque es aliado de Putin, y Occidente va a iniciar, ya inició de hecho, pero va a profundizar la cacería a todos los aliados del señor Putin en Occidente. Así que muchas de estas personas que diseminan em, bulos, conspiraciones, em, em, que hablan a diario de este tema de las vacunitas, del bozal, ¿no es cierto? Hartándolo a uno, hartando a la gente. em, Muchos se van a quedar sin rublos, sin financiamiento. Lo mismo va a pasar con la derecha extrema, la derecha que financia a Trump. El trumpismo también va a quedar sin financiamiento, la derecha patriota. La izquierda radical ya está quedando sin financiamiento. En Chile vemos que el Partido Comunista está bastante piolita, Jadwe está bastante piolita. Em, Vemos que Estados Unidos se compró a Maduro. Maduro es ahora un bombero petrolero de los Estados Unidos, y va a tener que empezar a abrirse a la democracia, Venezuela. Vemos que están apareciendo gobiernos que ya no son chavistas ni de izquierda radical, sino que son socialdemócratas, como el de Boric, o posiblemente el de Lula da Silva cuando asuma en abril, perdón, cuando asuma en Brasil, cuando gane estas elecciones. Entonces, todas estas dictaduras que dependían de Rusia, Rusia que por lo demás participó activamente en el 18 de octubre acá en Chile, en el estallido social, em, todas estas dictaduras se van a quedar sin financiamiento, sin financiamiento, y Estados Unidos, al quedar como la única hegemonía mundial, estos gobiernos de izquierda van a tener que agachar el moño ante los Estados Unidos. Ese es el panorama que se viene, para que usted sepa y esté tranquilo y no caiga en estos cuentos, ni en esta histeria, ni en estos gallos que le venden terror por las redes sociales y después le piden su dinero por Patreon o por otra agenda. Bueno, entonces terminando ya, vamos con algunas reflexiones. Aquí ustedes bien pueden ver que las conspiraciones unen cabos, pero no unen la totalidad, ¿no es cierto? Quedan cabos sueltos. Podríamos citar la conspiración del nuevo orden mundial judío, de que los judíos quieren gobernar el mundo,
queda el cabo suelto de que como siendo tan pocos los judíos van a gobernar toda la tierra. ¿Qué pasa con estos gallos del Foro Mundial, que son en su mayoría anglosajones, humanistas anglosajones? ¿Qué pasa con las ganas de conquistar el mundo de los chinos, de los árabes, el nuevo orden mundial que quiere implementar Putin, el nuevo orden mundial que se va a imponer, que será el de Occidente con Estados Unidos y la OTAN? Entonces, estas teorías de conspiración dejan bastante cabos sueltos y alejan bastante a la gente del sentido de la realidad. Así que hay que tener mucho cuidado. Ustedes pueden ver la comparación entre una teoría de conspiración que deja muchos puntos sueltos o la observación de la realidad científicamente, pragmáticamente, ¿no es cierto? Que une todos los cabos sueltos y uno puede observar de mejor manera el panorama. Ojo que yo para nada estoy diciendo que haya una teoría de conspiración judía. Solo digo, o sea, no digo que sea real, solo digo que existe como teoría de conspiración. El nacimiento de una conspiración. Este señor es el padre jesuita Agustín Barruel. ¿Quién es este señor? Se preguntarán ustedes o qué fue lo que hizo y por qué dio nacimiento a una conspiración. Bueno, este señor jesuita fue el que escribió, eh, empezó a señalar a la masonería como la culpable de la Revolución Francesa. Y luego empezó a acusar a los judíos y a entremezclar todo tipo de gente que a él, por su intolerancia religiosa, le chocaba y empezó a añadirla como culpables de la Revolución Francesa. Em, Sus escritos serían leídos después por la Alemania nazi, em, por varios tipos de personas con tendencias nazistas o tradicionalistas. Este jesuita era bastante tradicionalista, era de los ultramontanos de la Francia. Si ustedes vieron mi video sobre eh, el liberalismo es pecado, esta obra del padre Sardá y Salvani, verán que estos curas tenían a todo el mundo aburrido por su intolerancia. Entonces, estos señores curitas, estos jesuitas tenían y ultramontanos tenían a todo el mundo aburrido. Eh, el Papa León XIII tuvo que intervenir con 3 encíclicas en España para calmar a estos gallos. A los jesuitas no les gusta mucho perder el poder, perder la influencia de poder. Eso es muy feo, es muy, es muy malo. El mismo Concilio Vaticano II estableció que los curas no pueden entrometerse en política, no pueden meterse en política, en asuntos políticos. Los curas son para los asuntos de la iglesia, eh, eh, dar los sacramentos, ¿no es cierto? Y impartir la enseñanza, la palabra. No pueden inmiscuirse en los asuntos de los laicos. Y eso es algo que los católicos tenemos que hacernos respetar. Y tenemos que enfrentar a estos señores jesuitas cuando se quieran intrometer en asuntos temporales, en política o en asuntos de laicos. Siempre. Siempre hay que hacerlo. Entonces, toda esta conspiranoia jesuítica contra estos grupos a raíz de su intolerancia religiosa, que siempre han visto como enemigos a los humanistas o a la masonería o a los judíos o a los protestantes, por lo mismo son enemigos del capitalismo, del liberalismo y de toda forma de desarrollo. Ellos son muy dados al pobrismo. Entonces, por esta intolerancia religiosa es que ellos empezaron a difundir un montón de teorías de conspiraciones que son las que hoy en día han heredado los tradicionalistas, los nazis, los patriotas y mucha gente en la derecha.
y por eso suelen culpar a la masonería, a los judíos y a otros grupos que no son del gusto de los señores jesuitas por problemas del mundo actual, que son problemas dados por la misma naturaleza humana. Son intereses que chocan. Em, em, Planes de dominación, de tomar territorio, em, bueno, vemos que Rusia tiene marcadamente estas tendencias antiliberales, acusan al occidente de ser em, corrupto, de ser un liberalismo progresista corrupto, y este señor Putin tiene toda esta, esta alucinaciones religiosas de que él es un semidios y que está el nuevo emperador y que está dando esta guerra contra el occidente, una guerra en la que lo está dejando bastante mal. Entonces hay que saber de dónde surge, cuáles son los orígenes de la conspiranoia actual que se difunde por las redes. Y que tales conspiranoias no son tan así. No son tan así. Hay que mirarlas hay que bajarle lo humo a estas conspiraciones. No agarrar papa con ellas. Eh, Los problemas del mundo no son por una élite que planifica las cosas y que nos lleva de una agitación en otra. No, los problemas del mundo tienen más que ver con intereses, con grupos que tienen ciertas ideas, que estas ideas chocan con otras ideas, con gente que quiere traer ideas añejas y del siglo pasado, y implementarla a este mundo moderno. Y se podría decir, yo creo que el 99% de los problemas actuales del mundo geopolítico son por una mala interpretación religiosa de las cosas. Por eso siempre saco el ejemplo del Concilio Vaticano II, que fue una iglesia católica que se concilió con la modernidad, con el liberalismo, que se concilió con la ciencia, que se concilió con el humanismo, que, que divulgó el respeto a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa, una iglesia que se modernizó y se hizo tolerante y abrazó los tiempos modernos. Entonces hay que sacar ese ejemplo y con ese ejemplo los laicos tenemos que movernos en el mundo, tenemos que levantar movimientos que sean tolerantes, que sean modernos, con ideas de esta época, de este tiempo, que sean ideas que protejan las libertades, la libertad civil, la libertad de opinión, la libertad económica, la libertad de culto, la libertad de acción, la libertad sexual también, la libertad de género, ahora para agregar a los progres. Entonces esa va a servir como estrategia porque entre nosotros respetemos las libertades sexuales o las libertades de género, ellos también tendrán que respetarnos las libertades de culto, la libertad económica, la libertad de opinión, la libertad de conciencia. Ninguna idea se puede imponer por la fuerza, sea verbal, física o spam. Ninguna idea se puede imponer al otro por la fuerza. Y sobre ese principio, sobre ese pacto social común, tenemos que levantar movimiento y tenemos que movernos en este mundo. La conspiración de las conspiraciones, el porqué de las conspiraciones. Bueno, las conspiraciones son un plan em, em, geopolítico
que trata ni más ni menos de la descredibilidad de Occidente y de sus instituciones. Esa es toda la conspiración que hay en las teorías de conspiraciones, la descredibilidad de las instituciones occidentales y de la forma de vida occidental. Y ahora entendemos el porqué. Ahora se entiende por qué toda esta década y algo de divulgaciones de conspiraciones en la internet. Y conspiraciones que siempre atacaban a Occidente, que siempre atacaban a los Estados Unidos, que siempre atacaban a la OTAN, a la democracia, al mundo libre, que eran divulgadas por estas quinta columnas, estos agentes infiltrados pro-rusos, pro-chinos, pro-comunismo, pro-Unión Soviética, que difunden todas estas ideas trasnochadas como los nacionalismos, los fascismos, los socialismos, para causar agitación acá en Chile y llevarnos a estallidos sociales como el que tuvimos en Chile, llevarnos a paros de camioneros como en Canadá, como los que se están formando en Estados Unidos, y quebrar el occidente, quebrarlo internamente para hacerlo más débil, para dejarlo a merced de los intereses geopolíticos de Eurasia. Y todas estas cosas van a desaparecer. Rusia perdió esta guerra, ya la perdió económicamente, militarmente. Como dije delante, todos estos grupos quinta columna se van a ver sin financiamiento o van a ser perseguidos judicialmente por ser cómplices de la tiranía rusa. Y se va a imponer la hegemonía de los Estados Unidos. Entonces todos estos socialismos radicales se van a convertir en socialismo democrático, en socialdemocracia, y yo creo que ese es el único camino que puede optar Latinoamérica. En Latinoamérica es muy difícil instaurar el liberalismo, dada la naturaleza de la gente acá, y cosas de las que todavía no se han librado, como la dependencia de los señores curitas, por ejemplo, en los temas políticos. Pero bueno, en Latinoamérica va a ir superando todas estas cosas y la socialdemocracia va a ser la forma en que se desarrolle Latinoamérica hasta que en el horizonte ya empecemos a aceptar formas más liberales de como sistema. Se vienen muchas avances tecnológicos, la industria 4.0, se viene este nuevo orden mundial, que el gran reseteo que va a cambiar muchas cosas, va a quitarle al hombre muchos trabajos pesados, el uso de las máquinas con inteligencia artificial y las máquinas para producir todas las cosas. Y la Agenda 2030 también, que está en el horizonte, también tiene muy buenas intenciones esa agenda. Y son cosas que hay que apoyar, son cosas occidentales, son formas de solucionar los problemas que tenemos aquí en Occidente. La élite occidental, el foro de Davos, toda esta gente, al señor Soros, que tanto se le critica, el señor Soros, para que usted sepa, financió movimientos contra el comunismo en la Unión Soviética, financió a los sindicatos que hicieron caer a la Unión Soviética, para que usted sepa. Entonces toda esta gente, sea de la etnia que sea, de la raza que sea o la religión que sea, son gente que tira para el liberalismo y que en general quieren ver un mundo libre y con problemas resueltos. Entonces las teorías de conspiración luchan contra esto, resisten a eso, resisten a buscar una forma de solucionar los problemas, una forma occidental de solucionarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como la derecha? Nosotros como derecha entonces tenemos que levantar movimientos que sean pro-occidentales, pro-Estados Unidos, pro-OTAN, pro-libertad, pro-liberalismo, tolerante al progresismo, divulgar las libertades, las 7 libertades civiles, de acción, de opinión, de culto, económica, de conciencia,
sexual y de género. Hay que agregar ahora sexual y de género para buscar puntos en común con las juventudes progresistas. A un progresista es mucho más fácil hacerlo pro libre mercado, muchos de ellos lo son, que a un izquierdista duro. Y hay que buscar un encuentro con el progresista, con la juventud progresista y los jóvenes progresistas. Y de ahí construir algo, de ahí hacer algo en conjunto, formar un bloque. Eso es parte de mi esperanza. Yo creo que se puede levantar un solo bloque liberal progresista que junte a toda la gente de buena voluntad y bien intencionada, y así ir dejando fuera movimientos radicales y movimientos que son peligrosos para la estabilidad y, y la prosperidad de los países occidentales. Conclusión. Bueno, los Estados Unidos han sido el blanco de todas estas teorías de conspiración. ¿Y por qué los Estados Unidos principalmente? Porque los Estados Unidos son el país transparente del mundo en que todas las personas pueden tener acceso a su información. Muchas de ellas la desclasifican con décadas de posterioridad, pero siempre trabajan dentro de la transparencia y la democracia y la libertad. Entonces siempre va a ser el país con más blancos, con más teoría de conspiración que se levante. Nunca se va a hablar, usted nunca va a ver a los teóricos de conspiración pro China y pro Rusia, sean de extrema izquierda o de extrema derecha, nunca lo va a ver hablando de la posible conspiración de que Rusia nunca llegó al espacio, sino de que fue todo simulado y de que los Estados Unidos nunca detectaron una nave saliendo de Rusia con este señor Gagarin. Usted nunca lo va a ver tirando esa teoría de conspiración. Nunca lo va a ver hablando de China y de lo que pasa en China, o muy raramente, muy pocas veces. Siempre que Estados Unidos y la OTAN liberan un país de un malhechor, de un tirano, van a ver a estos gallos tirando contra Estados Unidos y contra la OTAN, y tirando en pro de este tirano y de este malhechor, como están haciendo con Putin. Entonces, la conclusión es a tener cuidado con las teorías de conspiración, sabiendo que las teorías de conspiración sirven a fines que no son occidentales. No son occidentales, no son contra la democracia y contra nuestra forma de vida en libertad. La mejor forma de vida que ha habido en toda la historia de la humanidad, es la actual. Saber que a estos tipos tampoco les acompaña la religiosidad, porque el Dios es bastante liberal, dejó al hombre libre. Aún el hombre pudiendo equivocarse en tomar el fruto del bien y el mal en el Edén, el hombre entró en ese pecado porque Dios le respetó su libertad. Entonces Dios es liberal, el liberalismo. Entonces sobre esos principios tenemos que levantar algo como derecha. Y de esa forma vamos a ser compatibles con este nuevo mundo que se viene encima, este nuevo orden mundial. Con el nuevo orden mundial sí es compatible la socialdemocracia. Muchos países europeos tienen socialdemocracia. Pero no pasa lo mismo con esta derecha caduca, esta derecha conservadora. Entonces, si queremos sobrevivir como derecha y ser una opción a futuro, tenemos que levantar el movimiento sobre el principio del respeto a la libertad y la tolerancia. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperando que este capítulo haya sido de provecho para usted. Y
dejándolo hasta una nueva presentación, concluimos este espacio. Dios los bendiga a todos.